Les doy la bienvenida al módulo que nos interesa hoy y desde ya es un placer poder compartirlo con ustedes, el tema que es farmacología terapéutica de los factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial. Sabemos que la diabetes es un predictor independiente de alto riesgo para padecer enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos tiene una mortalidad 2 a 4 veces superior que en el resto de la población. Entonces, además de ser muy importante el control de la glucemia en estos pacientes, es muy importante también el adecuado control tanto de la hipertensión arterial como de las dislipemias. Hay una fuerte relación entre hipertensión arterial, diabetes y deterioro de la función renal. Pero la evolución en el paciente diabético tipo 1 y diabético tipo 2 es diferente con respecto a la hipertensión arterial y nefropatía. Ya en un trabajo del año 1988 en pacientes diabéticos tipo 1 había mostrado que la hipertensión aumenta durante la evolución de la enfermedad en estos pacientes. Solo el 19% de los mismos tenían normoalbuminuria, el 30% tenía microalbuminuria y el 65% ya padecía de macroalbuminuria. En cambio, en los pacientes diabéticos tipo 2, en base a otro estudio del año 1993, se vio que el 40% de estos, de los 3.500 pacientes incluidos, había evolucionado de hipertensión arterial, pero que la mitad de estos ya tenían hipertensión antes de haber desarrollado microalbuminuria. Entonces, vemos que hay una estrecha relación entre el deterioro de la función renal, el grado de albuminuria y la hipertensión en el diabético. Pero hay otros factores que en los pacientes diabéticos favorecen el desarrollo de hipertensión arterial. Estos son la hiperinsulinemia, el aumento del volumen extracelular y una mayor rigidez de la pared arterial. ¿Por qué la hiperinsulinemia puede favorecer el aumento de la presión arterial? Bien, se cree que la hiperinsulinemia favorece la actividad del sistema nervioso simpático y una mayor retención de sodio. Esta mayor retención de sodio favorecida por la hiperinsulinemia se asocia con un mayor volumen extracelular y, por otro lado, la mayor carga filtrada de glucosa favorece mayor reabsorción en el túbulo contorneado proximal, lo cual favorece la reabsorción junto con la glucosa de sodio y agua, favoreciendo el aumento del volumen extracelular. Por otro lado, hay una mayor rigidez de la pared arterial, la cual se relaciona en el paciente diabético a la enfermedad ateromatosa, que es mucho más frecuente en ellos. Entonces, volviendo al tema de la hipertensión en la diabetes y el grado de proteinuria, ¿hay alguna forma de controlar el desarrollo de microalbuminuria o la progresión de la misma? Se sabe que las drogas que son eficaces para este objetivo son todas las que inhiben la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la explicación estaría dada en que favorecen la vasodilatación de la arteriola eferente y en consecuencia disminuyen la presión intraglomerular. De este modo reducimos la hiperfiltración, que es el paso que antecede a la aparición de microalbuminuria. Bien, hay evidencia al respecto. Ya en el año 96 se publicó un trabajo con captopril comparado con placebo, donde se vio que el uso de captopril era beneficioso para prevenir el desarrollo o para evitar la progresión de la microalbuminuria. Resultados similares se obtuvieron con el estudio HOPE, que recordemos utilizó como tratamiento ramipril, y en estudios con antagonistas de la angiotensina 2, como ser el irbesartán, que también mostró una reducción del grado de microalbuminuria. Entonces, vemos que para prevenir la microalbuminuria estas drogas son efectivas y podrían tener cierto grado de efectividad también los diuréticos tiacídicos. El estudio Néstor, donde se comparó indapamida con enalapril, se vio que tanto los pacientes que recibían enalapril como los que recibían indapamida disminuyeron la progresión hacia la microalbuminuria. En consecuencia, las drogas que elijamos para tratar a nuestros pacientes hipertensos y diabéticos, más allá de reducir la presión arterial, deben también lograr una disminución de la presión intraglomerular. Entonces, más allá de este objetivo, ¿hay algún otro beneficio del tratamiento de la hipertensión arterial en los pacientes diabéticos? Bien, vamos a ver un poco la evidencia que, digamos, respalda el tratamiento farmacológico, pero no olvidemos
que antes del tratamiento farmacológico debemos también implementar, o junto con el tratamiento farmacológico, medidas no farmacológicas. Como todos sabemos, la actividad aeróbica en forma periódica, ¿cuál? La que mejor pueda, la que le quede más cómoda de realizar al paciente. Lo importante es que la realice en forma programada. Disminuir de peso para llegar a un índice de masa corporal adecuado, respetar una dieta hiposódica, rica en verduras y frutas, evitar el consumo de tabaco, no fumar, y reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Con respecto al tratamiento farmacológico, lo ideal es de comenzar a tratar a los pacientes cuando llegan a una presión arterial igual o superior a 140/90. Ahora, si el paciente tuviera algún grado de nefropatía, estos límites descienden a 130 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 89/90 para la presión diastólica. ¿Cuál es la evidencia al respecto? Hay tres grandes estudios, que son el estudio del Reino Unido, el estudio HOT y el estudio ADVANCE, en pacientes diabéticos y con algún grado de nefropatía, en los cuales mostró que el estricto control de la presión arterial en pacientes diabéticos tipo 2 se beneficiaba, disminuía el punto final primario. Existen varias características de los inhibidores de la enzima convertidora que los hacen de primera elección en los pacientes diabéticos e hipertensos. Estos son útiles para disminuir la presión arterial, como dijimos, disminuyen la presión intraglomerular, y tienen otros beneficios que, por ejemplo, parecería que mejoran la sensibilidad a la insulina, tienen un buen perfil de seguridad y han demostrado, como dijimos, efectos protectores a nivel renal. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial a alcanzar en los pacientes diabéticos? Dijimos con qué valores de presión los vamos a comenzar a tratar. Bien, en base al estudio ACCORD, que incluyó a 4.700 pacientes aproximadamente que eran hipertensos y diabéticos y que tenían al menos dos factores de riesgo. Se hicieron dos grupos, un grupo con el objetivo de lograr un tratamiento intensivo de la presión arterial para llegar a un valor menor a 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, y un grupo de tratamiento, digamos, convencional para llegar a un valor menor a 140 milímetros de mercurio. En el grupo intensivo se logró una presión sistólica media de 119 milímetros y en el grupo tratamiento convencional de 133 milímetros aproximadamente. Se hizo un seguimiento a 5 años. Se vio que en el grupo tratado en forma intensiva, que logró niveles más bajos de presión arterial sistólica, había una reducción significativa en la tasa de accidente cerebrovascular, tanto fatal como no fatal. Y no hubo diferencia significativa en otros puntos finales, como ser el infarto no fatal o la muerte cardiovascular. Ahora, además de este beneficio con el tratamiento intensivo, hay que también recordar que en este grupo hubo mayor incidencia de efectos adversos. En resumen, ¿cuál es el valor de presión arterial que intento lograr en estos pacientes? Menor a 140/90. Ahora, si el paciente tuviera nefropatía, lo ideal es una presión arterial menor a 130/80. Y siempre hay que considerar llegar a un valor de presión arterial menor a 130 milímetros de mercurio si el paciente lo tolera y no presenta efectos adversos significativos. ¿Qué drogas voy a elegir? Bien, ya estuvimos comentando que los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de la angiotensina 2, que son las drogas que inhiben el sistema renina-angiotensina, van a ser útiles en estos pacientes. Recordemos un poquito la farmacología de los inhibidores de la enzima convertidora. Estas drogas basan su eficacia en dos acciones, básicamente. Una es que disminuyen los efectos de la angiotensina 2 sobre el sistema cardiovascular, que es la acción más relevante. Y por otro lado, potencian los efectos de la bradquinina a nivel vascular periférico. Aparte, como inhiben la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, la angiotensina 1 se va a transformar en péptidos intermedios que pueden tener acciones contrarregulatorias que contribuyen al efecto vascular, a los efectos beneficiosos de estas drogas. Bien, entonces, inhiben la enzima convertidora en forma altamente selectiva y competitiva, disminuyendo de este modo la angiotensina 2 y aumentando por un feedback negativo la concentración de renina plasmática. Además, este grupo de drogas disminuye la conversión a angiotensina 3. La angiotensina 3 tiene acciones similares a la angiotensina 2,
por ejemplo, también aumenta la liberación de aldosterona y favorece la vasoconstricción, aunque con menor potencia que la angiotensina 2. También la enzima convertidora de angiotensina es la encargada de degradar a la bradiquinina. Recordemos que la bradiquinina es un potente vasodilatador vascular, con lo cual, al aumentar sus concentraciones, va a favorecer la vasodilatación periférica. Por último, otro mecanismo que puede estar relacionado a los efectos beneficiosos de estas drogas es que habría un aumento en los niveles de angiotensina 1,7. Este péptido es producto del metabolismo de la angiotensina 1 por acción de endopeptidasas. Al estar inhibida la enzima convertidora de angiotensina y haber mayor concentración de angiotensina 1, esta es metabolizada hacia la angiotensina 1,7, que tiene, por ejemplo, efecto de estimular la producción de prostaglandinas vasodilatadoras, favorece la liberación de vasopresina y tiene efecto natriurético a nivel renal e inhibe la proliferación de células de músculo liso. Bien, con respecto, repasando un poquito los efectos de la angiotensina 2 a nivel renal para entender por qué estas drogas son de utilidad en los pacientes diabéticos, habíamos dicho que la angiotensina 2 aumenta la resistencia a nivel especialmente de la arteriola eferente, ya que la misma tiene un menor diámetro basal. Por otro lado, también favorece la liberación de óxido nítrico a nivel de la arteriola aferente, con lo cual atenúa el efecto vasoconstrictor a este nivel. Y por otro lado, estimula la producción de factor de crecimiento vasculoendotelial y del factor de crecimiento transformador beta 1, que puede llevar a la apoptosis de las células mesangiales, de los podocitos, y aumentar la matriz mesangial. Por otro lado, favorece la contracción de las células mesangiales y disminuye el área disponible para la filtración. Todos estos mecanismos que hemos mencionado contribuyen a que estos efectos sobre los podocitos favorezcan la glomerulosclerosis. Por otro lado, que haya un aumento de la presión intraglomerular, con aumento de la presión de filtración. Esto contribuye al proceso fisiopatológico que lleva a progresión de la microalbuminuria. En los pacientes hipertensos con función renal normal, el filtrado glomerular se encuentra aumentado, pero a expensas de altos valores de presión arterial, no por efecto del sistema de renina-angiotensina. Entonces, en estos pacientes, el uso de inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de la angiotensina no va a presentar cambios significativos en el filtrado glomerular. Distinto es aquellos pacientes con enfermedad vascular renal, como ser la nefroesclerosis o la estenosis de la arteria renal, donde el filtrado glomerular depende de la actividad del sistema de renina-angiotensina. Cuando indicamos inhibidores de la enzima o antagonistas de la angiotensina a estos pacientes, podemos en los primeros días de tratamiento observar un aumento leve de los valores de creatinina, que en general revierte a lo largo del tratamiento. No obstante, en un porcentaje de pacientes que puede estar entre el 5 y 10%, especialmente los que presentan estenosis bilateral de la arteria renal, presentarán un deterioro, un aumento significativo de los valores de creatinina, que va a exigir suspender el tratamiento. Entonces, en resumen, el uso de inhibidores de la enzima convertidora es beneficioso ya que disminuye la hiperfiltración y la presión intraglomerular, mejora las funciones de los podocitos y retrasa el deterioro de la función renal al disminuir el daño glomerular secundario a la misma. Entonces, en base a todo esto, a lo que hemos dicho, son útiles este grupo de drogas en pacientes con nefropatía diabética. Y en pacientes también que pueden tener deterioro de la función renal, que es de etiología no diabética, sin olvidar los efectos beneficiosos en pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con deterioro de la función ventricular, insuficiencia cardíaca e hipertensos no diabéticos. ¿Qué efectos adversos tienen los inhibidores de la enzima convertidora? En general puede haber algunos efectos adversos específicos de cada droga, pero la mayoría son más bien son efectos adversos comunes a todos los miembros del grupo, son efectos adversos de clase. Con uno de los primeros inhibidores de la enzima utilizados, que fue el captopril, se veía que ocasionaban más rash y que podían producir neutropenia, y esto se asociaba a que presentaba grupos sulfidrilo en su molécula. Un efecto adverso muy frecuente, que puede tener una incidencia de hasta el 20% de los pacientes, que por suerte no es un efecto adverso grave, es la tos.
La tos, que es un efecto adverso común a todos los integrantes de este grupo, tiene características como ser más bien una tos seca, irritativa, muchas veces es de predominio nocturno, y el problema que tiene es que en algunos reportes observó que hasta casi el 5% de los pacientes abandonaba el tratamiento por este efecto adverso. Cuando se suspende aparece entre 1 y 2 semanas luego de comenzado el tratamiento, pero se ha reportado que puede aparecer hasta 6 meses luego de haber iniciado el inhibidor de la enzima convertidora. Cuando se suspende el tratamiento, en las primeras semanas desaparece la tos, pero tiene una recidiva hasta casi un 70% si comenzamos tratamiento con incluso otro inhibidor de la enzima convertidora diferente al que estaba recibiendo el paciente. Lo que nos asocia en general es con broncoespasmo. Con respecto al deterioro de la función renal, que también ha sido descrito en los pacientes que reciben este grupo de drogas, se ve especialmente, como habíamos mencionado antes, en los pacientes que tienen estenosis bilateral de la arteria renal. Y esto, como habíamos explicado, es debido a que en estos pacientes la perfusión glomerular depende de la actividad del sistema renina-angiotensina. Otros factores que predisponen al deterioro de la función renal en los pacientes que reciben IECA son la insuficiencia cardíaca, hipovolemia, la insuficiencia renal crónica o la poliquistosis renal. Estas situaciones no contraindican en forma absoluta comenzar el tratamiento, lo que sí se debe tener una función renal previa al mismo y controlar la función renal dentro de la primera semana del tratamiento. Si la creatinina aumenta a un 30% por encima del valor basal, se debe suspender la droga. Otro efecto adverso muy frecuente es la presencia de aumento de los niveles de potasio, de la hipercalemia, que puede observarse hasta casi en el 4% de los pacientes y es más frecuente en diabéticos si tienen insuficiencia renal previa, en los pacientes de edad avanzada, o otra situación que lo predispone es que muchas veces estas drogas se asocian con diuréticos ahorradores de potasio. Si la hipercalcemia es severa o se vuelve de difícil manejo clínico, debe suspenderse el tratamiento. El angioedema se observa en algo menor del 1% de los pacientes que reciben este grupo de fármacos y es un efecto adverso potencialmente letal. Generalmente no cursa con lesiones urticarianas típicas a nivel de piel, sino que más bien compromete labios, lengua, boca, faringe, tejidos subglóticos. En algunos casos puede incluso dar una forma muy característica, que no es muy frecuente, que son síntomas gastrointestinales debido al edema de pared a nivel intestinal y se acompaña de dolor abdominal, diarrea y vómitos. Otro efecto adverso que habíamos mencionado al principio que se veía con el captopril habitualmente es la neutropenia, que se relacionaba con la presencia de grupos sulfidrilos en la molécula de esta droga. También se han descrito algunos casos, pero con una incidencia menor al 0,1% en pacientes que han recibido enalapril o lisinopril. Esta revierte con la suspensión del tratamiento y se vio que es más frecuente en ciertas patologías, como ser pacientes que tienen enfermedad del colágeno, como ser esclerodermia o lupus eritematoso sistémico, pacientes con enfermedad renal previa, con una creatinina mayor a 2 miligramos o asociado a algunos inmunosupresores como ser la azatioprina. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora, además de ayudar a controlar la presión arterial, previenen la progresión de micro a macroalbuminuria en los pacientes tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2, también previenen la progresión de retinopatía, mejoran la respuesta a la insulina y hay que estar alerta ante el riesgo de que pueden presentar deterioro de la función renal o hipercalemia. Con respecto a los antagonistas de la angiotensina 2, estas drogas son útiles, hay evidencia en pacientes diabéticos tipo 2. Hay estudios con irbesartán, como el estudio IDNT, o el estudio renal con losartán, que mostraron en los diabéticos tipo 2 beneficios a nivel de la renoprotección, aunque no tan claramente beneficios a nivel cardiovascular. En pacientes diabéticos tipo 1 no hay evidencia, no hay estudios
Así que bueno, en general, este grupo de drogas, dado que no hay evidencia en los diabéticos tipo 1 y en los diabéticos tipo 2, el nivel de evidencia es menor que con los inhibidores de la enzima convertidora, son drogas que generalmente se utilizan en caso de que los pacientes no toleren inhibidores de la enzima convertidora debido a la presencia de tos, ya que hasta el momento este grupo de drogas no ha demostrado ser superior a los inhibidores de la enzima convertidora. Con respecto al tratamiento con estas drogas, es muy importante que no deben asociarse los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de la angiotensina 2. En algún momento se planteó que podían tener cierto beneficio, pero en base a los resultados del estudio OnTarget, se observó que había no solo mayor incidencia de efectos adversos al asociar estas dos drogas, probablemente también una mayor mortalidad con el tratamiento combinado. Un tercer grupo de drogas que inhiben, que son inhibidores directos de la renina, el alisquirén, no debe asociarse tampoco ni inhibidores de la enzima ni antagonistas de la angiotensina 2. Hay una alerta reciente de la FDA donde informan que hay mayor riesgo de hipercalemia, deterioro de la función renal y de hipotensión, especialmente en pacientes diabéticos o que tienen insuficiencia renal previa, con lo cual estas drogas, alisquirén, con estos grupos no deben asociarse. Finalmente, con respecto a los diuréticos, voy a mencionar brevemente las tiazidas, que tienen ciertos beneficios en el paciente diabético, como ya habíamos comentado, con respecto a la indapamida, ya que podrían disminuir la presión intraglomerular. Hay ciertos riesgos con el uso de estas drogas, que es el aumento de los valores de glucemia, el riesgo de padecer hipocalemia y el aumento en los valores de triglicéridos y ácido úrico. De todos modos, se ha visto que con las dosis bajas que generalmente se utilizan en estos pacientes, que son menores a 25 miligramos, es poco probable que aparezcan estos efectos adversos. En el estudio OLHAT había 33.000 pacientes, de los cuales el 30% eran diabéticos. Cuando se evaluó, había 4 grupos de tratamiento: amlodipina, lisinopril, doxazosina y clortalidona. La clortalidona en dosis de 12,5 a 25 miligramos por día, y se observó que el aumento de los niveles de glucemia con estas dosis fue muy leve. Entonces, en resumen, con respecto a la hipertensión en el paciente diabético y su tratamiento, la aparición de hipertensión difiere entre los diabéticos tipo 1 y los tipo 2. Mientras que los diabéticos tipo 1, la hipertensión aparece posteriormente al diagnóstico, en los diabéticos tipo 2 muchas veces ya se conocen hipertensos al momento de diagnóstico de diabetes. En la diabetes 1, la hipertensión arterial suele aparecer cuando el paciente ya tiene cierto grado de proteinuria, a diferencia del paciente diabético tipo 2, en que la hipertensión es previa al desarrollo de microalbuminuria. Y el tratamiento de elección, inhibidor de la enzima convertidora, si no los tolera, antagonista de la angiotensina 2, y recordar que no deben asociarse entre sí ni con alisquirén. Pasando al tema de las dislipemias en el paciente diabético, sabemos que el perfil lipídico que se ve más generalmente en los diabéticos son altos niveles de triglicéridos, bajos niveles de HDL y en general también puede asociarse a un LDL elevados. Y en estos pacientes la droga de elección para tratar las dislipemias son las estatinas. El diabético tipo 1 con niveles de glucemia mal controlados asocia más frecuentemente aumento de triglicéridos y bajo HDL. En los diabéticos tipo 2, debido probablemente a la obesidad y a la resistencia a la insulina, se puede encontrar, además de altos triglicéridos y bajo HDL, niveles elevados de LDL y lipoproteína A. Ahora, sabemos que el diabético es un paciente, la diabetes es un factor de riesgo para padecer enfermedad coronaria, y en general el diabético tiene un mayor riesgo, pero debemos considerar a todos los pacientes diabéticos como un equivalente de alto riesgo para tener enfermedad coronaria. Son tres tipos de pacientes a los cuales se los debe considerar de alto riesgo para tener enfermedad coronaria. Los sexo masculino, en pacientes diabéticos tipo 2 mayores de 40 años, sin otro factor de riesgo, o mayores de 50 años cuando tienen otro factor de riesgo coronario. En las mujeres, la edad aumenta a 45 años en pacientes diabéticas tipo 2, 45 años sin otro factor de riesgo, o 55 años que tienen con otro factor de riesgo asociado.
o pacientes, hombres o mujeres de cualquier edad, con 20 años de evolución de la diabetes con otro factor de riesgo o 25 años de evolución de la enfermedad sin otro factor de riesgo asociado. Bien, entonces, los pacientes dislipémicos y diabéticos, la droga, como dijimos, de elección van a ser las estatinas. Las estatinas fueron aisladas de un hongo, el Penicillium citrinum, en el año 1976 y se encontró que podían inhibir la síntesis de colesterol. La primera estatina utilizada en seres humanos con fines terapéuticos fue la lovastatina, que es derivada de otro hongo, el Aspergillus terreus. La pravastatina y la simvastatina son derivados de esta última y la atorvastatina y la fluvastatina son drogas de origen sintético. Estas drogas, ¿cómo actúan? Son análogos del ácido mevalónico e inhiben en forma competitiva e irreversible a la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es la enzima limitante para la síntesis endógena de colesterol. Entonces, a partir de este mecanismo, el efecto que van a tener es la disminución del colesterol a nivel hepático. En consecuencia, ¿qué va a suceder? Que las células hepáticas responden aumentando la expresión de genes que codifican para la síntesis de más enzima. Entonces, el efecto final va a ser que los niveles de la síntesis de colesterol solo disminuye ligeramente. Este mecanismo compensador permite continuar con una síntesis de colesterol necesaria para la síntesis de hormonas esteroideas, ácidos biliares y membranas celulares. Como sabemos, las estatinas también disminuyen la degradación de los receptores para LDL, con lo cual el resultado final será una mayor captación de estas lipoproteínas. La disminución en los niveles de colesterol libre activa factores de transcripción que estimulan la síntesis de receptores para LDL, aumentando así la captación hepática de esta lipoproteína y además también de VLDL. ¿Qué efectos tendrán sobre el perfil lipídico? El colesterol total se reduce. ¿Cuánto? Entre un 20 a un 45%. Y el nivel de LDL disminuirá entre un 25 a un 65% según los distintos trabajos. También habrá una reducción del nivel de triglicéridos, entre un 5 y un 20%. Pero este efecto es significativo cuando los pacientes tienen altos niveles de triglicéridos, por encima de 250 miligramos por decilitro. El efecto sobre las HDL no es tan significativo como sobre las LDL. Pueden lograr un aumento en las HDL entre un 5 a un 15% y de todas las estatinas, la que posee mayor eficacia para este efecto es la rosuvastatina. Por otro lado, determinan también que las LDL sean menos susceptibles a la oxidación, disminuyendo los niveles de LDL oxidada en la placa de ateroma. Hay diferencias en las distintas estatinas sobre el nivel de LDL. En general, cualquier estatina disminuye el nivel de LDL un 35% con la dosis inicial. Y con dosis sucesivas se logra aumentar, al duplicar la dosis se logra aumentar esta disminución en un 6%. La que posee mayor eficacia es la rosuvastatina, y luego es seguida por la atorvastatina y la simvastatina. Para disminuir las LDL, la lovastatina, pravastatina y fluvastatina son mucho menos eficaces que las anteriores. Como mencionamos, el efecto sobre las HDL es menor, pero de estas la más efectiva en dosis de 10 a 20 miligramos por día es la rosuvastatina. La simvastatina sería más efectiva en dosis de 40 a 80 miligramos que 20 a 40 miligramos día de atorvastatina. ¿Qué otros efectos poseen este grupo de drogas que son beneficiosos más allá de los efectos sobre el perfil lipídico? Son los conocidos efectos pleiotrópicos de las estatinas, que son, como dijimos, independientes de las modificaciones en el perfil lipídico. Estos lo que favorecen es la reducción de la inflamación, estabilización de la placa aterosclerótica, efectos sobre la disfunción endotelial y disminuye la trombogenicidad.
El óxido nítrico en el endotelio posee acciones vasodilatadoras, antiagregante plaquetaria y antimitogénica. Las LDL oxidadas disminuyen la síntesis de óxido nítrico al inhibir la óxido nítrico sintetasa y así además favorecen la acción de la NADPH oxidasa que favorece la síntesis de radical superóxido que inhibe la síntesis de óxido nítrico. También poseen efectos antitrombóticos, que es una función íntimamente ligada a la disminución de la disfunción endotelial, ya que disminuyen la producción de tromboxano 2 por parte de las plaquetas, los niveles de fibrinógeno y hay una menor también expresión de factor tisular. Por otro lado, también tienen efectos sobre la placa de ateroma, ya que se ha observado que pueden reducir la progresión de la placa de ateroma, un efecto que se ve luego de 12 meses de tratamiento y que en algunos estudios, aparte de reducir la progresión de la placa, se observó un aumento de la ecogenicidad de las placas, lo cual se cree que es por el aumento del contenido de calcio y tejido fibroso, favoreciendo la estabilidad de esa placa. También reducen la proliferación de macrófagos y la expresión de metaloproteinasas y de factor tisular. Las estatinas, por otro lado, tienen efectos sobre la inflamación al disminuir los niveles de proteína C reactiva, ya que la misma se sabe que es un marcador de inflamación y se relaciona con la progresión de la placa aterosclerótica. Poseen también acciones protectoras cardiovasculares al disminuir la expresión de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y disminuir, por ejemplo, la densidad de receptores AT1. ¿Qué efectos adversos conocemos de las estatinas? Hay básicamente dos que son los de mayor relevancia, que es el aumento de transaminasas, que se ha descrito hasta el 1% de los pacientes, quizás menos, que se recomienda si el valor de transaminasas comparado previo al tratamiento aumenta 3 veces, suspender la medicación. ¿Hay que hacer controles periódicos de transaminasas? No, tener un control previo al tratamiento y luego hacer un control a los 3 meses de iniciado. Si el paciente no tiene síntomas y los controles son normales, se puede continuar con el tratamiento con estatinas. Otro efecto adverso muy temido es el daño muscular, que puede ir desde simplemente mialgia sin elevación de la CPK o presentar injuria muscular con aumento de la CPK o incluso rhabdomiólisis. La miositis se ha descrito o se han reportado hasta en el 0,5% de los pacientes y la rhabdomiólisis hasta en un 0,1% de los pacientes. ¿Quiénes son más susceptibles para padecerla? Aquellos que tienen insuficiencia renal, enfermedad hepática obstructiva o hipotiroidismo. Una posibilidad ante un paciente que presentara algún grado de toxicidad muscular es intentar tratamiento con pravastatina y fluvastatina, ya que tuvieron estas drogas, estas en particular, menor incidencia de este efecto adverso. Con respecto a, en algún momento se planteó si podían causar daño renal, pero este efecto no fue confirmado en estudios diseñados con este objetivo de evaluar el daño renal por las estatinas, así que en principio no están contraindicadas. Incluso en algún estudio se observó que podría haber una disminución de la proteinuria o una menor progresión de la proteinuria en pacientes que ya presentaban microalbuminuria. Con respecto al embarazo y la lactancia, estas drogas están contraindicadas en las pacientes embarazadas, ya que son drogas clase X, y en las pacientes en periodo de lactancia. Finalmente son drogas que, dado que se metabolizan a nivel de citocromo P450, pueden tener muchas interacciones. A este respecto, la atorvastatina, lovastatina y simvastatina se metabolizan por el CYP3A4 y la fluvastatina por el CYP2C9. Aquí puede haber interacciones con muchas drogas. Lo importante es que en caso de uno sospechar una interacción puede intentar rotar el tratamiento a pravastatina, ya que a diferencia de las demás no se metaboliza por este citocromo, sino por oxidación y sulfoconjugación. La evidencia clínica con estatinas ha mostrado un beneficio neto en la mortalidad total. En prevención primaria este beneficio es mucho menos claro, mucho menos marcado que en pacientes para prevención secundaria.
¿Cuál es la intensidad recomendada del tratamiento con estatinas para mis pacientes? Si es un paciente coronario conocido o de alto riesgo, se recomienda comenzar con 40 miligramos de simvastatina, 20 miligramos de atorvastatina o 5 a 10 miligramos de rosuvastatina, ¿sí? No importa, digamos, independientemente del nivel basal de LDL. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, se recomiendan altas dosis de atorvastatina, 80 miligramos, en la etapa temprana. Y el nivel esperado de LDL que se debe alcanzar, se recomienda llegar a un nivel menor a 100, idealmente menor a 70 miligramos menor a 70 de LDL en pacientes si tienen enfermedad coronaria conocida o varios factores de riesgo asociados. Finalmente, el último grupo de drogas que vamos a tratar en este módulo son los fibratos. Estas drogas favorecen la reducción de la secreción de VLDL, aumenta la actividad de lipoproteína lipasa, facilitando la depuración de lipoproteínas ricas en triglicéridos, y el efecto de estas drogas logra una reducción hasta en un 50% de triglicéridos en pacientes que tienen altos niveles, y en forma adicional pueden lograr aumentar el nivel de HDL hasta un 20%. Con respecto a los fibratos en particular, podemos decir que a diferencia del genfibrosil, que es uno de los más tradicionales, los nuevos fibratos disminuyen además los niveles de fibrinógeno, y que el fenofibrato y el besafibrato en forma indeseable pueden aumentar los niveles de homocisteína. Entonces, ¿estos son eficaces para los pacientes con dislipemia? Tienen efectos beneficiosos sobre el perfil lipídico, pero parecería que no sobre la evolución clínica. Ya hay un metaanálisis del año 2007 con 36.000 pacientes donde se observó una tendencia a mayor mortalidad, tanto general como no cardíaca, y sin efecto sobre la mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿en qué pacientes utilizaríamos fibratos? En pacientes con altos niveles de triglicéridos o niveles de HDL menores a 40. En el caso particular del genfibrosil, si tuvieran altos niveles de triglicéridos e hiperlipidemia con o sin hipoalfa-proteinemia. Es útil en pacientes en dosis de 600 miligramos 2 veces al día. El fenofibrato se administra en 200 miligramos por día con la cena, y debe recordarse que se debe ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. El besafibrato también se debe ajustar la dosis de insuficiencia renal según el clearance de creatinina, y en caso de pacientes que dializan, esta es de 200 miligramos 3 veces por día. Los efectos adversos de los fibratos, uno de los más importantes es la toxicidad muscular, especialmente con las estatinas, ya que tienen efecto inhibidor del CYP3A4, con lo cual disminuye el metabolismo de estas drogas. Esta podría ser una posible explicación. Bueno, aquí damos por finalizado este último módulo, que con esto queda completo el curso de farmacología y terapéutica de las drogas utilizadas en el tratamiento de la diabetes. Desde ya muchas gracias, y bueno, espero nos veamos en un próximo curso.